Continuamos en la segunda parte del debate de Onda Luz Televisión. Ya saben que en la noche de hoy nos acompaña Daniel Pérez, Antonio Montilla y Raúl Jiménez, que estamos intentando analizar todo lo que ha pasado en la provincia de Málaga desde el punto de vista de las personas que nos acompañan en el día de hoy. Decía yo que en la segunda parte de la tertulia íbamos a tratar tres temas, ya sí le pido que de forma mucho más rápida, y uno de ellos era unas declaraciones que hacía el que será cardenal muy pronto de la Iglesia malagueña. Hay que recordar que la noticia ya la dábamos en la anterior tertulia, y era que el Papa Francisco pues había decidido el nombramiento de un cardenal que era malagueño, y esta fue la noticia en principio. Después hubo una rueda de prensa y en el día el periodista del Diario Sur pues se marchó a entrevistar a este señor, al señor Fernando Sebastián, y bueno, una entrevista que yo creo que está muy bien hecha desde el punto de vista profesional, y en la última parte de la entrevista pues sale el tema de la homosexualidad y nos encontramos con unas declaraciones que nuevamente pues se han convertido también en un tema de debate nacional, y es que este señor lo que dice es que la homosexualidad es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento, y llegaba incluso a comparar el tema como las personas que tienen hipertensión. Es decir, que se han dicho que estas declaraciones son desafortunadas, que no corresponden con la nueva línea que había marcado el Papa Francisco, pero bueno, le pregunto a ustedes, que son malagueños también y que han visto estas declaraciones, ¿cómo las ven? Empiezo por Daniel. Yo las veo completamente desafortunadas, y yo vería dos cosas que tendría que hacer. Una, retractarse públicamente, pedir perdón por este tipo de declaraciones, lo tendría que hacer. O la otra, dentro de esa renovación que está tomando el nuevo Papa, el Papa Francisco, de una iglesia más moderna, adaptada, que incluso el propio Papa ha hecho declaraciones entendiendo lo que es la homosexualidad, lo que no puede es nombrar a un cardenal que hace este tipo de declaraciones, y por tanto, si no se retracta públicamente, como inicialmente he dicho, lo que tendría que hacer posiblemente el Papa Francisco es revocar el nombramiento de este cardenal. Sí, sobre todo porque ha atacado a muchas personas que han visto vulnerada su libertad de elección, de sentirse como cada uno quiera. Es decir, yo no tengo por qué imponerle nada a nadie. Cada uno, en el ejercicio de su libertad personal, tiene que elegir su sexualidad. Y yo pues soy heterosexual, pero no tendría nada en contra de que otra persona fuera homosexual. Tengo amigos que lo son, y por tanto el que un ministro de la Iglesia o un cardenal de la Iglesia, como va a ser este cardenal, haga este tipo de declaraciones cuando la Iglesia parece ser, con el nuevo Papa, iba hacia una modernidad, hacia una necesaria adaptación a los nuevos tiempos, pues vemos que vuelven a tener un discurso retrógrado, reaccionario, y por tanto, lo decía inicialmente, una, que se retracte públicamente de sus declaraciones, que las matice, que las explique. Si no, pues también que el Papa tenga esa posibilidad de revocar el nombramiento, porque ha hecho daño a muchas personas, y por tanto esa comparación de la homosexualidad, que es deficiente, igual que lo puede hacer por ejemplo la hipertensión, sí creo que son palabras muy duras, y sobre todo para una persona muy formada como es el futuro cardenal, y por tanto que se retracte o que se revoque su nombramiento. Unas declaraciones que empañan un nombramiento que había sido muy bien acogido por la sociedad malagueña, que se hacen a un periodista del Diario Sur. Tenemos aquí a un compañero, a Antonio Montilla, y el periodista que estuvo muy alerta a cuando sí, el nuevo cardenal dice la palabra deficiencia, rápidamente le pregunta y le dice: ¿ha dicho usted hay deficiencia? un principio que se comenta, no se estudia, pero se comenta entre los periodistas, que es que en las repreguntas están los grandes titulares, ¿no? Y es verdad, muchas veces una frase en un contexto general, una palabra, una pequeña frase en una frase más general, que parece que no tiene importancia, si la captas y repreguntas, pues muchas veces te lleva a los titulares. Y esto pasó aquí, ¿no? Porque era una pregunta más genérica y habló de este asunto, y el periodista pues estuvo alerta, mi compañero Jesús Hinojosa estuvo alerta y le repreguntó, y el cardenal pues dijo lo que dijo. Además, me consta que él ha dicho que no ha sido ninguna interpretación, además está grabada la entrevista, no es ninguna interpretación, sino que él dijo eso, con lo cual él es lo que verdaderamente piensa, porque una vez que ya salió publicada, incluso cuando todo lo que se ha generado, pues él ha seguido manteniendo su principio. A mí me parece una barbaridad, ¿no? Y totalmente fuera de lugar. Hay quien ha querido justificar esto en que, bueno, que es el pensamiento general de la Iglesia. Yo no sé si la Iglesia piensa toda en general eso. Yo he escuchado, he visto incluso algunos curas que a través de las redes sociales han mandado mensajes muy contrarios al que expresa el propio cardenal, con lo cual vemos que la Iglesia sigue
ese pulso que parece que hay entre los retrógrados, inmovilistas, reaccionarios, tradicionalistas, y otra parte de la Iglesia mucho más abierta, mucho más comprensible con los nuevos tiempos, que parece ser que el Papa. A mí me sorprendió sobre todo por eso, por el hecho de que haya sido nombrado por un Papa, vamos a ponerle esto progresista, por ponerle esto, por los gestos que está teniendo, ¿no? El Papa dijo en un viaje a los periodistas que él no era nadie para juzgar a los gays, ¿no? El señor Sebastián, Monseñor Fernando Sebastián, que por cierto no es malagueño, es aragonés, y lo único que estuvo aquí 2 años administrador apostólico, y como en Málaga se vive muy bien, hablando del turismo, que hablaremos ahora de Fitur, se vino aquí a vivir cuando se jubiló, este señor pues está en el siglo XIII o en el siglo XIV, y si la Iglesia tardó 500 y pico años en pedir perdón a Giordano Bruno y a Leonardo y a todos a Copérnico, a todos estos pensadores del Renacimiento, pues dentro esperemos que sea antes de 500 años, pidan perdón por estas cosas y estas palabras, no solamente este cardenal, sino que hay muchas opiniones dentro de la propia Iglesia totalmente fuera de lugar, que no se acomodan a los nuevos tiempos y no se acomoda a estructuras donde hay mucha variedad. Es decir, a la Iglesia, y yo conozco a través del mundo de las cofradías, van gente de todos los estratos sociales, de todas las ideologías, de todas las orientaciones sexuales y de todos los partidos políticos. Es decir, que no hay un principio básico. Es decir, la Iglesia debería adaptarse mucho más a lo ecléctica que es la sociedad y no estar en ese discurso tan cerrado y con tan pocas miras al exterior y a la gente a la que se va dirigiendo. Quizás mucho de ello explique que muchas iglesias estén vacías los domingos. Lo que hablábamos es que Málaga tiene un cardenal porque vive aquí, es decir, que si contamos en la provincia... Es un cardenal residente en Málaga, ¿no? Es lo que es como se le conoce. En la provincia de Málaga sí hay un... Es como cuando Monseñor Amigo, que es cardenal, no es de cardenal de Sevilla, él reside en Sevilla y era cardenal, cuando fue nombrado era arzobispo de Sevilla, pero es de Valladolid. Raúl Jiménez, ¿su opinión? Bueno, naturalmente son unas declaraciones totalmente desafortunadas, ¿no? Y más si cabe cuando pocos días antes se había tomado la decisión por el Papa Francisco de nombrarlo cardenal, cuando precisamente un Papa que, bueno, según los pasos que está dando mucho más abiertos que otros papas, bueno, parece que las primeras declaraciones, bueno, van en esa línea, un poco chocante de, oye, como un Papa abierto va a proponer a esta persona de cardenal Sebastián y ahora nos viene con estas declaraciones, ¿no? Bueno, yo creo que de todas maneras que no creo que sea la opinión general de la Iglesia. Quizás la Iglesia que quizás estamos un poco más separados de la sociedad y que el Papa Francisco está intentando volver a acercarnos, ¿no? Más un pensamiento con la sociedad común, con la que vivimos, ¿no? Pues creo que no es el pensamiento general. Es decir, posiblemente las altas jerarquías eclesiásticas estén más alejadas de la parroquia del barrio. Es decir, la parroquia del barrio, la homosexualidad está totalmente, bueno, es habitual y totalmente, bueno, es así, perfectamente dentro del propio pensamiento de la iglesia del barrio, de la parroquia. A veces posiblemente, bueno, las altas figuras de la iglesia quizás no están tan cercanas y posiblemente yo creo que lo que le achaca a mucha de la gente es que estén más con los pies en el suelo, más en la parroquia, que son donde los verdaderos feligreses hacen iglesia y hacen que la Iglesia Católica pues tenga tanta gente detrás, ¿no? Por eso posiblemente, bueno, claramente se ha equivocado y yo no sé si rectificará o dejará de rectificar. Desde luego creo que no coincide con el pensamiento de la iglesia de base, ¿no? De la iglesia de las parroquias, que al final son lo que hacen una iglesia fuerte para que lo sea. De todas formas, bueno, por seguir hablando de temas morales y todo esto, podemos pasar a hablar de la Diputación de Málaga, donde también se están tratando este tipo de temas del aborto, que si se llevan, que si no se llevan al Pleno. Podemos hablar también de la situación que hay en la Diputación, 3 plenos en los cuales la oposición se ha marchado. Voy a enlazar los 2 temas y si les parece voy a empezar por Antonio, que escribía hoy un artículo en su periódico, en el Diario Sur, explicando un poco cómo está la situación, y usted que lo vive de primera mano. Cuéntenos qué es lo que está pasando. Bueno, yo no voy a entrar en si se debe debatir una moción sobre el aborto, sobre el saneamiento, sobre un camino rural en mi pueblo. Yo lo que voy a hablar es el clima político. Yo lo que veo y la línea de lo que escribía yo hoy en el periódico va por el clima político tan tenso que hay en la Diputación, ¿no? Es verdad que el artículo 101 del reglamento establece que se deben presentar asuntos o mociones que sean preferentemente de competencia provincial.
en una interpretación muy al hilo o muy literal de lo que dice, por ejemplo, el aborto, pues no tiene competencia la Diputación, con lo cual sería lógico que no lo tuviera, y hay otra interpretación que dice, bueno, no tiene competencia, pero puede haber personas en la provincia de Málaga que se puedan ver afectadas sobre este asunto. Entonces sí tendría que tener una interpretación. Legalmente, yo creo que el PP tiene cierta parte de razón en no permitirlo. Políticamente ya tengo mis dudas de que sea bueno hacerlo o no hacerlo, porque se han debatido en otras ocasiones, incluso en el Ayuntamiento de Málaga, se han debatido asuntos que no eran competencia municipal, ¿no? Pero yo a lo que iba el artículo es a la guerra que hay detrás política, ¿no? La Diputación de Málaga es una institución, aunque pueda parecer, y hay voces que incluso abogan por su desaparición, pues bueno, pues es una institución que tiene la que está más pegada al terreno de la provincia. Ahora mismo allí hay unos representantes políticos de mucho peso, está el presidente del Partido Popular, está una de las personas más fuertes del socialismo malagueño andaluz, como es Francisco Conejo, el presidente del Partido Popular, Díaz Bendodo, y una integrante del núcleo duro de la ejecutiva de Izquierda Unida, es decir, 3 políticos de importancia dentro de los partidos. Estamos a 15 meses de unas elecciones municipales, estamos en un momento donde la izquierda, que históricamente ha gobernado la Diputación Provincial de Málaga, excepto el intervalo del año 95-99 en que estuvo el Partido Popular, ha gobernado históricamente esta institución, fue para ellos un duro golpe haberla perdido en el año 2011. Entonces, todos esos factores yo creo que son los que están latiendo detrás de que se debatan o no se debatan determinadas cuestiones. Y también entiendo que puede haber cuestiones que son más incómodas para el Partido Popular de debatir que otras. Yo entiendo que el tema del aborto o de la reforma de la ley del aborto, que ha abierto una espita interna dentro del Partido Popular, no solamente en Málaga, sino a nivel nacional, porque estamos viendo que hay voces discordantes con esa reforma, pues no es un tema fácil de debatir. Pero, bueno, ahí están. Digo, por poner el caso concreto, que fue una de las mociones que el lunes se levantó del orden del día. Pero yo voy a más, yo creo, o por lo que yo veo y por lo que yo conozco de la Diputación, por eso digo que hay algo más detrás de que se debata una moción de esto, del aborto, de los desahucios o del modelo que haya que establecer, o las bases que haya que establecer para las ayudas al IBI, sino creo que hay una batalla política que se está dirimiendo en la Diputación Provincial y donde todos los 3 partidos también se están preparando para la precampaña de las elecciones municipales, donde, por un lado, los partidos de izquierda, la recuperación de la Diputación va a ser uno de sus ejes de batalla, y para el Partido Popular el afianzar ese gobierno provincial y el afianzar la actual presidencia va a ser otro de sus caballos de batalla. Es como yo lo interpreto, visto desde fuera y conociendo un poco cómo funciona y cómo se mueve la política en la provincia, ¿no? Pues de este completo análisis que nos ha realizado Antonio, que es buen conocedor de la Diputación, le pregunto a los 2 políticos que nos acompañan hoy, ¿cómo están viviendo ustedes o cómo ven esta polémica de sus compañeros, aunque no les afecte a ustedes directamente? Sí, nosotros el seguimiento que le podemos hacer, tanto Raúl Jiménez, concejal de Málaga, y yo, delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, es verlo pues a través de los medios de comunicación y seguimiento de prensa y el conocimiento interno ya desde nuestro partido de cómo lo vemos. Yo sí veo que con la llegada del Partido Popular al gobierno de la Diputación se introducen determinadas formas de trabajo en las que se asume una parte más radical a la hora de gestionar lo que es la política desde la Diputación. Yo he visto una radicalización en la postura, en la defensa de lo que son los argumentos políticos, es decir, en la gestión de la misma. Yo tengo mucha gestión con la Diputación y he visto una radicalización inexplicable, porque lógicamente cuando 2 administraciones se sientan a negociar, si son de partidos distintos, es decir, nos sentamos sin cámara y tenemos que gestionar, es decir, y buscar acuerdos. Y en algunos momentos en reuniones hemos tenido que bajar mucho el nivel porque parece que nos metemos en una reunión y tenemos que discutir a pecho descubierto cuando no tendría que ser así. Por tanto, yo creo que hay que bajar el diapasón, es decir, el pistón hay que bajarlo. Sí es cierto y he acertado la postura que hoy Antonio Montilla escribía en el periódico Diario Sur, y es lógico que hay 3 espadas principales de los 3 partidos políticos que están en alza y que lógicamente están con una postura
muy potente, porque estamos hablando del presidente del Partido Popular, que es el presidente de la Diputación, de Francisco Conejo, que es el número 2 del PSOE prácticamente a nivel de lo que es el aparato, ya prácticamente a nivel de Andalucía también, del Partido Socialista, y de Izquierda Unida pues también está Toni Morilla, que es un elemento importante del núcleo de Izquierda Unida. Por tanto, ahí en los próximos meses vamos a tener mucha dialéctica, mucha confrontación, y lógicamente pues habrá que defender lo que es las posturas ideológicas de cada uno y también permitir a través del reglamento pues el juego político de aquellas cosas que vayan a afectar. Yo, por ejemplo, un tema que creo que no se ha debatido desafortunadamente, como se tendría que haber debatido, el tema de la reforma de la administración local, que es un tema que va a afectar muchísimo a lo que son los municipios de la provincia de Málaga, incluidos los ayuntamientos de Málaga, porque lógicamente si esta reforma de la administración local va a vaciar de contenido a lo que es el trabajo de ayuntamientos y diputaciones, y vamos a tener un problema, porque si las comunidades autónomas no vamos a tener la financiación que el gobierno central nos niega, que nos corresponde por el número de habitantes, que en el caso de Andalucía, pues vamos a tener un problema a la hora de gestionar los servicios sociales comunitarios, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, hay temas que se pueden debatir en la Diputación, que sí son de calado para lo que es la provincia y para los municipios de Málaga, y sí va a estar en el candelero y va a ser una disputa importante, sí, con la espada en alto, y lógicamente porque hay una defensa ideológica de modelos encontrados. Por tanto, eso es política y siempre hay que guardar las formas en el ámbito personal y debatir todo lo que haga falta en el ámbito político. Lo último es que se va a solicitar por parte de la oposición que se celebre un pleno para tratar estos temas que hasta el momento no se han podido tratar, pero ¿cómo está viviendo usted el tema, Raúl? También, como decimos, desde fuera, en una institución que no es la que está usted vinculado directamente, pero que sí tiene también compañeros. Sí, bueno, afortunadamente veo desde que Elías Bendodo está de presidente de la Diputación Provincial de Málaga es mucho más activa. Es decir, antes no había actividad, básicamente, en la Diputación de Málaga, y ahora sí la hay. Y prueba de esto, estos conflictos, estas conversaciones, estas disputas que hay, estos debates, bueno, pues porque la Diputación vuelve a estar viva, que antes, digamos, no le estaba, ¿no? Entonces, bueno, al final son disputas políticas entre un partido y otro partido, pero lo importante es que al final hay un criterio, y el criterio ha dicho, oye, las normas son de que no se debaten aquellos temas que no sean de competencia provincial, ya sea a propuesta del PSOE o ya sea a propuesta del propio PP. El PP asimismo se ha echado atrás una moción sobre el saneamiento, que es una competencia de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay un criterio. Si no estamos de acuerdo con el criterio, porque políticamente a lo mejor no entendemos, cambiemos el criterio, pero mientras este sea el criterio, pues habrá que acatarlo, ¿no? Pero lo importante es que hay un ritmo, hay un timón y hay una norma que se está respetando. Bueno, y en este caso, si no estamos de acuerdo, cambiémoslo, pero al fin y al cabo se hacen las cosas coherentemente. Yo quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Dani Pérez, que sobre el tema de que las cosas hay que debatirlas. Si tú no estás de acuerdo, debátelo en el pleno, pero no te vayas. A mí no me parece muy acertado de que en los últimos 3 plenos parte de la noticia sea que se va en la oposición. Yo llevo 9 años cubriendo la información de la Diputación de Málaga, la mayoría de ellas con el Partido Popular en la oposición. Que yo recuerde, de plenos que yo he ido, el Partido Popular nunca se ha ido de la Diputación, y ha habido enfrentamientos también muy importantes bajo la presidencia de Salvador Pendón. Digo por ser ecuánimes con todo el mundo e intentar lo que yo veo y lo que yo analizo con el paso del tiempo. No me parece que sea bueno para ni los partidos, ni para la política, ni para la Diputación Provincial, que el juego sea que a partir de ahora presentemos mociones que sabemos, o que saben los partidos, que no van a pasar el corte del reglamento, del artículo 101, que hay un debate también sobre la flexibilidad o no que se puede aplicar ese término que ya se está convirtiendo en famoso, que es el de preferentemente, porque es verdad que preferentemente no es exclusivamente, pero bueno, ahí está la interpretación política, ahí entramos ya en política pura y dura, cada uno que haga la política como crea que te va a hacerlo, pero no me parece que la noticia que se levantan la oposición y se va, que se levanta la oposición y se va, que se levanta la oposición y se va. El debate político se hace en los plenos, en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en el pleno del Parlamento, en el pleno del Congreso y en el pleno de la Diputación. Y no creo que sea lo más edificante cara a la ciudadanía marcharse de los plenos como tónica habitual. Bueno, pues veremos en qué queda el asunto. Habrá que esperar a ver si se celebra ese pleno y estaremos aquí para contarlo en Andaluz Televisión. Decía yo que nos hemos quedado sin tiempo, traíamos en la agenda un tema más, que era la celebración de la Feria Internacional de Turismo, que hay que recordar que a día de hoy pues se están anunciando algunas noticias que siempre se venden como positivas, de muchas reuniones, mucho trabajo, pero yo creo que al final, como resumen, podemos decir que los datos de turismo siguen siendo buenos, que son buenos para la provincia, pero les pregunto y les pido que sean breves. ¿Ven ustedes que es bueno el ir a Fitur, el tener presencia, el tener un stand
propio de la ciudad? ¿Es necesario? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para algo? Y les pido que sea lo más breve posible. Muy breve, claro que sirve. Podemos decir que el crecimiento del turismo nacional en Andalucía ha subido un 3% en Andalucía, es decir, se está haciendo una apuesta importante para atraer turismo nacional. Hemos crecido también un 8% en el ámbito del turismo internacional y, lógicamente, Málaga, como potencia turística que es la Costa del Sol y la ciudad de Málaga, sí tiene que contar con un expositor para darse a conocer, para darse a promocionar y que de esta forma podamos estar internacionalmente visibles y pueda venir más turistas a Málaga. Antonio. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que tenga stand y hay un caso paradigmático que es el del Ayuntamiento de Málaga. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga el año pasado la ciudad de Málaga fue el segundo destino urbano al que vinieron más visitantes de toda España. Eso es porque se está haciendo una buena gestión en todas las ferias, pero concretamente en la feria de Fitur, y Málaga se está convirtiendo en una referencia turística en España y en el mundo, con una oferta cada vez más amplia. Y hablo de la capital porque estamos aquí, pero bueno, la provincia también, pero hablo de la evolución que ha experimentado en los últimos 20 años. La ciudad ha sido abismal el cambio que ha tenido en oferta cultural y eso se traduce que es un destino muy demandado para pasar. Y además tenemos una cosa que no tiene otro sitio, que es el clima, que es magnífico y eso siempre nos atrae. Yo creo que ahí se está acertando por parte de todas las administraciones, hay que decirlo, Patronato Provincial de la Costa del Sol, Ayuntamiento de Málaga a través del área de turismo, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, y el turismo es la gran industria de Málaga y es la que hay que cuidar entre todos. Y eso sí que nunca debe entrar en la disputa política porque uno tenga un stand, no tenga, porque sea más grande o sea más pequeño. La política turística de la provincia de Málaga es un asunto de Estado importantísimo que no debería entrar nunca en una confrontación política. Terminamos, Raúl. Sí, bueno, el turismo es la base de la economía en Málaga y es evidente que, sí, como decía Antonio, Málaga es el segundo destino turístico urbano, es la primera en crecimiento y ese crecimiento se hace gracias a las gestiones que se hacen en otras ciudades, tanto españolas como fuera de España, y de ahí para eso el alcalde Francisco Latorre, el principal vendedor, el primer malagueño que vende las bondades de la ciudad de Málaga y hace que sus viajes, tanto la de él como la de Menquenedo, Leo Pendodo, hace que después reviertan el número de turistas en la ciudad de Málaga que gastan su dinero, crean riqueza, crean economía, al final para el bien de la ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tertulianos en la noche de hoy, a don Daniel Pérez, a Antonio Montilla y a Raúl Jiménez por habernos acompañado y por haber intentado dar su opinión, como yo digo siempre, de los temas que han pasado durante la semana en la provincia de Málaga. Ya saben que estaremos el próximo jueves nuevamente en la nueva televisión de los malagueños. Decir que este debate se puede ver también en las televisiones de Ronda, de Marbella, de Estepona y de Málaga Capital, y también pueden seguirlos en nuestra página web en andaluzmálaga.tv. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y volveremos el próximo jueves.